Hola hermanos, buen día. Hola amigos, buen día. Bienvenidos a un día más, a un servicio más de adoración a Cristo Jesús. Hoy, como dice el pastor Guille casi siempre, dice, hoy estoy más contento que perro con dos colas. Bueno, eso no quiere decir que no esté atravesando por situaciones difíciles en este plano, en este circunstancia o situación mundial, global de esta pandemia que nos atraviesa completamente a todos. También tenemos dificultades. Jesús decía, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad. No decía solamente que tendréis aflicción, confiad. Él nos manda a confiar en Él. Son promesas de parte de Dios. Las aflicciones son parte de este proceso de aprendizaje donde el Señor va construyendo a cada uno de nosotros conforme a su propósito. Y eso leía en el Salmo 59:16, que David también estaba pasando por situaciones difíciles. Dice David, hay perros acá alrededor mío que me quieren comer mi carne, me quieren destruir, ¿sí? Pero la actitud de David ante estas situaciones era la que yo quiero imitar, ¿sí? Es la que decido con esa convicción que el Señor pone dentro de nosotros a imitar. David en el Salmo 59:16 dice así: ten en cuenta que David la estaba pasando bastante feo, había gente alrededor queriendo destruirlo, queriendo liquidarlo, pero él dice, en cuanto a mí, yo cantaré de tu poder. Cada mañana cantaré con alegría acerca de tu amor inagotable. Pues tú has sido mi refugio, un lugar seguro cuando estoy angustiado. La estaba pasando difícil David, estaba angustiado, pero él sabía cuál era su refugio, cuál era su roca firme, donde él ir a buscar esa paz y esa seguridad. Su carne estaba siendo afligida, pero él se hacía fuerte en ese Dios, en el Dios en el que él creía, en el Dios de su salvación. Pablo dice en otra parte, cuando soy débil, en su amor, en su fidelidad, fuerte soy. Cuando estemos angustiados, cuando estemos tristes, cuando esta situación en la que estamos atravesando nos corte la carne y nos duela, vayamos a esta roca de seguridad y cantemos con alegría de su amor inagotable. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, en pastos delicados Él me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temerá mi alma. Su vara y su callado me infundirán aliento. Unges mi cabeza con aceite. El Señor es mi pastor, nada
pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Vamos a alabar a ti, Señor, porque sos digno, santo, todopoderoso. Recibes toda la honra, toda la gloria esta mañana, Señor. Sos el luz del mundo. Nos sacó de las tinieblas
decir que eres mi Dios. Dios, tú eres santo, solo tú eres digno. Dios, tú eres todo para mí. Y vengo a adorarte, vengo a postrarme, vengo a decir que eres mi Dios. Dios, tú eres santo, solo tú eres digno. Dios, tú eres todo para mí. And here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. And here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Yes, you are, Lord. We worship you, Lord. Buen día, Iglesia. Para la lectura de hoy pueden abrir sus Biblias en el Salmo 23 del versículo 1 al 6. Jehová es mi pastor. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré largos días. Bueno, hermanos, espero que tengan un lindo día y bendiciones. Buenos días y gracias por estar ahí. Bueno, esta charla bíblica corresponde al servicio de adoración a Cristo Jesús que la Iglesia Evangélica Bautista de Campana está presentando el día domingos 11 de octubre del 2020. Estamos, para los que no son de Campana, estamos aquí en la costanera de la ciudad, un lugar bellísimo, Así que bueno, bienvenido. Mirá, la charla bíblica de hoy tiene que ver con una experiencia que mi hijita de menos de 2 años, mi esposa y yo experimentamos en estos últimos días, ¿verdad? Bueno, ese día, asociados en colaboración a una iniciativa que la Iglesia está llevando adelante a través del Ministerio de Amor en Acción, nos ofrecimos para repartir algunas cajas de alimentos y visitar a algunas familias. Entonces, bueno, nos asignaron y allí fuimos. Hicimos el trabajo, la verdad que fue una bendición, fue una belleza, ¿verdad? Pero esa tardecita noche, llegando a casa, eso de las 8 de la noche, al entrar nos encontramos con una casa dada vuelta. Habían entrado a casa, habían robado, no se podía caminar, estaba todo tirado en el piso.
todo revuelto, ¿verdad? Como si un huracán hubiese pasado. Imagínate la sensación, ¿verdad? Una mezcla de tristeza, angustia, bronca, ¿verdad? Impotencia, confusión. Y mientras que abrazaba a mi esposa, en el medio de ese caos, con mi hijita ahí que me abrazaba las piernas, vino las palabras de Jesús a mi corazón, allí en Juan 16, verso 33, donde Jesús le dice a sus discípulos: estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo van a tener aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Ahora, cuando leemos ahí en Juan 16 y vemos, bueno, ¿qué cosas le ha hablado para que en él tengan la paz? Bueno, le había hablado Jesús de que iban a tener persecución, de que iban a tener angustia, de que iban a tener rechazo, de que iban a ir a través de situaciones difíciles de tristeza. Y bueno, la historia siguió, la policía después vino, y bueno, todo el asunto, ¿verdad?, científica ahí trabajando, y bueno, mi esposa de 8 meses, con 8 meses de embarazo, Viviana y yo esa noche no pudimos dormir en casa de manera por el desorden y las cosas, así que fuimos a dormir a la casa de mis papás. Bueno, yo dormí en el piso, Abril durmió en una cama ahí, pero esa noche, en mi cama allí en el piso, yo realmente pude meditar y pude pensar en esto y pude perdonar a esas personas que entraron a mi casa, a nuestra casa, y que habían traído tanta angustia y todo este marco, esta situación. Pero también, le pude dar gracias a Dios, porque la Biblia dice en el 34:7 de Salmos, dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Y también dice el 91:1, el Salmo 91:1, dice que el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y realmente estuve convencido de que Dios nos protegió, de que Dios nos guardó. Y fue una cosa muy interesante, que en la oscuridad de esa noche yo pude hablar con Dios y entender esto. Bueno, esa mañana, al día siguiente, justamente al amanecer, en la mañana había una reunión de estas de Zoom que hay en la iglesia. Y bueno, y ahí Abril y yo participamos, y bueno, ahí tímidamente compartimos lo que había pasado. Y bueno, las amigos que estaban allí de la iglesia y otras personas nos dieron una palabra de aliento, nos animaron, y bueno, la verdad que la iglesia se recontrapasó, te repasaste. Gracias a vos que estás mirando, a todos y cada uno. Algunos vinieron a ayudarnos a acomodar la casa. Por 2 noches no pudimos dormir en la casa, para que te des una idea. Otros, bueno, nos trajeron comida caliente. Otros nos llamaron por teléfono, otros nos mandaron textos, otros nos dejaron audios, otros nos escribieron cartas. Fue la verdad que maravilloso. La iglesia se pasó. Gracias. Y también los vecinos unos recapos, ¿verdad? Y en momentos como estos, muchos piensan: ¿por qué a personas buenas le pasan cosas malas? Y en esta mañana, dado este marco y esta situación, me gustaría que me acompañes para explorar bíblicamente esta pregunta y encontrar una respuesta a esto. Así que vamos a arrancar con esto. Vamos a arrancar con la primera parte de la pregunta: ¿por qué a personas buenas le pasan cosas malas? Personas buenas. Empecemos por el principio. ¿Qué es una persona buena? Bueno, una persona buena, esta pregunta básicamente puede tener 2 ángulos o 2 perspectivas, ¿verdad? Una perspectiva es la perspectiva humana, la perspectiva natural, y la otra es la perspectiva divina, la que revela la Biblia. Bueno, la perspectiva natural, una persona buena es aquella persona
que no nos hizo mal, una persona que no nos hace sufrir, ¿verdad? Una persona que vemos que, bueno, es bonachona, se lleva bien con todas las personas, ¿verdad? Aquí en Argentina diríamos, es un buen tipo, es una buena tipa. En el Caribe o en Centroamérica, es buena gente, dirían, es buena gente, ¿verdad? Pero según la Biblia, y esta es la perspectiva bíblica, según la Biblia, a los ojos de Dios, no hay buenas personas, no hay buenos tipos y no hay buenas gentes. En Marcos 10, verso 17 y verso 18, se relata el encuentro de un joven que era rico, un joven que es rico y que lo ve a Jesús y dice que corre a Jesús y se postra a sus pies y le dice: Maestro, ¿qué tengo que hacer? Le dice: Maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para alcanzar la vida eterna? Y Jesús le dice: ¿por qué me llamas bueno? Si no hay ninguno bueno, solo Dios. Esto quiere decir, según las palabras de Jesús, que yo, Guillermo, no soy bueno, no soy un buen tipo, no soy buena gente, no soy una buena persona. Si fuera bueno, no necesitaría a Dios, y mucho menos el perdón de Dios, ¿verdad? No necesitaría su gracia, no necesitaría la gracia, es este favor inmerecido que Dios despliega sobre nosotros, ¿verdad? Y mientras que estoy pensando en esto, viene a mi cabeza allí en Lucas, el primer capítulo de Lucas, donde se anuncia, se relata el anuncio de la llegada del Mesías, de Jesús. Dice que el ángel Gabriel, ¿verdad? El ángel Gabriel se le acerca a la Virgen María y le dice: no temas, no tengas temor, porque has hallado gracia delante de Dios. Los que necesitamos gracia, los que necesitamos el favor inmerecido de Dios, es porque no somos del todo buenos. Y cuando Jesús dice: no hay ni siquiera uno solo bueno, sino Dios, dice que ninguno es bueno. Todos estamos en necesidad de Dios. Los cristianos no somos buenos, no somos perfectos. Y mientras que digo esto, me acuerdo cuando andaba en moto allá por los Estados Unidos, tenía un amigo que tenía un casco plateado, no me lo olvido más, y tenía una calcomanía acá que decía: los cristianos no son perfectos, simplemente perdonados. El cristiano es un pecador redimido por la sangre del Cordero, una persona común y silvestre, con los defectos de cualquiera, que simplemente ha reconocido que tenía necesidad de Dios y que tomó provecho del sacrificio que el Cristo, que Jesús hizo allí en la cruz. Pero volviendo entonces a la pregunta: ¿por qué a personas buenas le pasan cosas malas? Vemos que la pregunta ya arranca mal planteada, con lo que acabamos, ya arranca mal planteada, porque ¿quién es bueno? Nadie es bueno. San Juan no era bueno, San Pedro no era bueno, San Lucas, San Marcos, San Mateo. No hay ni siquiera uno bueno, dijo Jesús. Qué interesante. Ahora vayamos a la segunda parte de la pregunta. Decíamos: ¿por qué a personas buenas les pasan cosas malas? Bueno, analicemos entonces en este momento qué es una cosa mala. ¿Qué es una cosa mala? Al igual que la primera parte, bueno, esto depende de cómo vos lo mires, y básicamente también tiene dos formas de mirar, dos ángulos, dos perspectivas. Una es la perspectiva humana, ¿verdad? Una es la perspectiva natural, y la otra la perspectiva de lo que Dios habla en la Biblia, ¿verdad? Y en lo que es natural, la perspectiva humana, natural, una cosa mala es aquella que nos hace sentir
que algo malo nos está pasando o algo que nos está haciendo sufrir. Una cosa mala es aquello que nos trae angustia, que nos trae tristeza, que nos preocupa, como la pérdida de un ser querido, como la pérdida de un trabajo, como un robo, como un asalto, como una enfermedad. Aquellas cosas que parecerían ser para mal de nuestro ser, para mal de nuestra vida. Esas son las cosas que humanamente entendemos que son malas cosas. Ahora, según la Biblia, más que haber cosas malas o buenas, simplemente hay cosas. Simplemente hay cosas que nos pasan. Cosas que nos pasan a todos, Seas agnóstico, seas ateo, seas budista, seas cristiano, seas judío, seas islámico, seas lo que seas, sea lo que seamos, nos van a pasar cosas, cosas que nos pasan a todas, cosas que nos pasan a todos, como diría mi amigo mexicano, Rolando, allá en Monterrey, toditas esas cosas, nos van a pasar independientemente de qué es lo que seamos, ¿verdad? Todos podemos pasar por alguna de estas cosas, por la pérdida de un ser querido, por la pérdida de un trabajo, por un robo, por una enfermedad, o como nos leía hace un ratito Gisela, podemos pasar, como pasó David, por valles de sombra de muerte, o como Jesús en Mateo 3, en el desierto. Qué interesante esto, todos y cada uno de nosotros vamos a pasar en cositas. Hay un pastor que se llama Andrés Corzón, y en estos días una amiga de la iglesia me pasó un link con una predicación de este gran hombre de Dios, Andrés Corzón, que hay una predicación que hizo en el 2015 que se llama El peor día de mi vida. Está mortal, míratelo porque está muy bueno, a mí me hizo muy bien y seguramente te va a hacer bien también a vos. Si te interesa, pedí ahí en difusión o en Facebook el link y te lo van a pasar al recontra toque. Allí Andrés, el pastor Andrés, menciona varios casos de personas en la Biblia que según la perspectiva humana le pasaron malas cosas. Le pasaron malas cosas. Por ejemplo, Jesús, entregado por uno de sus discípulos, negado 3 veces por otro de sus discípulos tan queridos, y finalmente abandonado por todos sus discípulos, todos sus amigos, crucificado y demás, ¿verdad? ¿Qué hay de José? En José, del capítulo 36 al capítulo 50 de Génesis, se habla de la vida de este José, un muchacho que fue vendido por sus propios hermanos. ¡Qué cosa! ¿Verdad? Que después fue puesto en cárcel, fue acusado de un delito que él no hizo. Fue posteriormente puesto en la cárcel por algo que él no había hecho. David, este muchacho que defiende a su pueblo, que se enfrenta a un gran gigante llamado Goliat, ahí en 1 Samuel capítulo 17, que lo liquida, ¿verdad? La gente lo ovaciona, ¿verdad? Lo pone arriba. Y después Saúl, el rey de Israel, lo empieza a perseguir. Vive en cuevas, ¿verdad? Y todas estas cosas que le pasan, ¿verdad? Y hay allí en 1 Samuel 30, aparece cuando él y sus hombres salen del campamento, y al regresar dice que un pueblo llamado los amalecitas habían robado sus casas, su pueblo, habrían invadido, se habían llevado hasta las mujeres y hasta los niños. ¡Qué cosa tremenda! David, y dice el verso 4
del capítulo 30 de 1 Samuel, que David y sus hombres lloraron hasta el fin de sus fuerzas, lloraron amargamente. Y otra persona que mencionaba el pastor Andrés era Job, un hombre rico, un hombre que había muy trabajador, que había sido prosperado por Dios. Y en un solo día, él pierde absolutamente todo lo que tiene, absolutamente todo lo que tiene. Le roban, le matan los animales, le roban los animales, y un viento tremendo mata a sus hijos. ¿Qué cosas? Dice, estas cosas y otras son pruebas, son desafíos. Estas cosas, más que ser buenas o ser malas, son desafíos. Ahora, según la Biblia, hay dos tipos de desafíos, hay dos tipos de pruebas. Unas son las pruebas naturales y otras son las pruebas divinas. Y en esto quiero que el resto de lo que nos queda charlar, quiero que pongamos atención en esto. Las pruebas naturales son simplemente cosas que resultan de decisiones que hacemos, que tomamos a espaldas de Dios, sin considerar a Dios, ¿verdad? Fuera de Dios. El rey David decía, no hay bien para mí fuera de ti, le decía a Dios, ¿no? Y en la proactividad de la Biblia y en la objetividad de la Biblia nos dice, haz esto para que no te pase lo otro. Pero muchas veces elegimos según nos parece y según nos gusta, y no nos gusta preguntar y no nos gusta obedecer. Y bueno, y entonces tenemos consecuencias y tenemos dificultades y nos pasan cosas que son pruebas naturales. Son cosas que nos pasan que son pruebas entonces naturales. Son pruebas naturales. Ahora, las pruebas naturales no tienen un propósito definido y mucho menos un propósito de tipo divino. No hay un propósito divino en estas cosas. Me acuerdo hace un tiempo atrás, una parejita quería conversar conmigo. Me dice, pastor, quiero hablar con usted, queremos hablar con usted para que nos guíe. Bueno, hicimos una entrevista. Y cuando nos sentamos, yo les empiezo a aconsejar según lo que decía la Biblia, y les mostré en la Biblia. Y una de las personas en la pareja me dijo, pero pastor, usted nos está rompiendo el corazón con lo que nos está diciendo. Y yo digo, pero eso es lo que dice la Biblia. Y bueno, y terminamos, oramos y se fueron un poco tristes. Y hicieron como les pareció. Y bueno, se separaron en el tiempo y terminaron los dos realmente rotos con el corazón. Chicos hermosos, ¿cómo nos cuesta obedecer la palabra de Dios? Y esas cosas que le pasó eran simplemente una prueba, un desafío de tipo natural. Ahora, ¿cuáles son las pruebas divinas? Las pruebas divinas son aquellas cosas que nos pasan cuando estamos en obediencia, cuando estamos viviendo en el centro de la voluntad de Dios, cuando estamos en armonía con la cabeza que es Cristo y con el cuerpo que es la iglesia. Y así y todo nos pasan cosas. Ahora, las pruebas divinas tienen propósitos divinos. Sí, tienen un propósito divino porque tienen un origen de tipo divino, ¿verdad? Estas pruebas divinas, estas cosas que nos pasan estando en obediencia a Dios, tienen un propósito poderoso, divino, un propósito de bien para nuestras vidas, el cual siempre nos va a conducir a lo bueno, ¿verdad? Y en su objetividad, la Biblia, sabes que siempre voy a hablar de la objetividad y la proactividad de la Biblia porque es un libro que es proactivo, no es reactivo. Nos dice las cosas para que no nos pasen, nos habla en blanco y negro, es súper objetivo, súper, ¿verdad? Proactivo. La Biblia declara y establece como ley divina, allí en Romanos 8, verso 28,
que a los que aman a Dios, todas las cosas, todas, o sea, el 100% de las cosas que le pasan, le ayudan a bien. El 22 de mayo del año 2000, ¿verdad? Tenía un año de creyente. Y en ese año de creyente Dios me prosperó mucho en la compañía donde trabajaba y estaba en una posición muy linda, muy desafiante, de mucha responsabilidad. Y ese día 22 de mayo me llama mi jefe, que era un vicepresidente de Recursos Humanos, y sin decir agua va ni agua viene, me dice: Guillermo, mañana tenés que ir y echar a la gente que trabaja con vos. Y después tenés que venir porque te tengo que despedir yo a vos. Esto fue tremendo. Como diría Andrés, el pastor Andrés, este fue un día, no sé si el peor de mi vida, pero fue un día muy duro. Fue un día tremendo. Lo más duro era la parte de despedir a otras personas. Personas que podían ser mis padres, tenían la edad de mi papá, ¿verdad? Y por supuesto también sabiendo que yo me quedaba sin trabajo posteriormente. Pero qué interesante que yo le creía a Dios. Y yo pude ver la mano de Dios. Y yo pensé, supe en mi corazón que Dios estaba detrás de todo esto. Y de hecho, una persona en la iglesia el día anterior, esto pasó el día 22, que fue un día lunes, 22 de mayo del año 2000. El día 21, una señora mayor en la iglesia se acercó a mí y me dijo: Guillermo, no sé por qué tengo que decirte esto, pero esta es palabra para vos. Bueno, y me dio Deuteronomio 31:8. Buscarlo, te lo voy a leer. Dice: y Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará, no temas ni te intimides. No entendí nada, pero menos de 24 horas después me estaban despidiendo. Y a través de esta situación, esta cosa que me pasó, que a los ojos de muchos quizás era mala. De hecho, vos sabés que no se la quise contar a nadie. Quise hacer mi trabajo, despedir a las personas. Bueno, tengo testimonio detrás de esto poderoso también, porque las personas que fueron despedidas después conseguimos trabajo en otras compañías. Bueno, una cosa de loco. Si querés, pues llamame y te cuento más. Pero qué interesante que experimenté la mano de Dios. Experimenté la provisión de Dios. Vos sabés que a los 3 días me llaman de Estados Unidos, me ofrecen un trabajo, me hacen viajar a Estados Unidos, me hacen 7 entrevistas, me dan la primera asignación para vivir en Chile. Me voy, vivo en Chile, conozco a mi pastor José Miguel Troncoso, me inserto en la iglesia de Ñuñoa, una iglesia evangélica, me empiezan a enseñar, me empiezan a discipular, maravilloso, un montón de cosas me han pasado allí. Después, bueno, me transfieren a los Estados Unidos, conozco a mi pastor John Churchill, empiezo a viajar, empiezo a servir, empiezo a aprender inglés, empiezo a servir en otros países. Viajé, estuve trabajando con 37 países en toda Latinoamérica, en el Caribe, en Asia, en Europa. Un montón de cosas. Plantamos una iglesia, empecé a ayudar a mi pastor, plantamos una iglesia, aprendí un montón de cosas. Dios me llama a estudiar, empiezo a estudiar en Nueva Orleans, al seminario. Conozco a mi esposa, me caso, plantamos una iglesia. Qué maravilloso que esa cosa que me había pasado, que sí era dolorosa, me acuerdo que me agarró tortícolis y quedé medio chueco, me acuerdo que sufrí, me acuerdo que lloré, pero que supe que era una prueba divina. Lo que pasó después fue para mi bien. Y todo esto que aprendí en estos últimos 20 años, a partir de allí, es lo que estoy viviendo hoy, es lo que estoy usando hoy en muchas cosas.
Qué interesante es entender esta palabra de Dios, que a los que Dios aman, todas las cosas le ayudan a bien. Por eso, volviendo a este verso, el tema está en amar a Dios, en estar amando a Dios en forma continua, amando a Dios. ¿Qué es amar a Dios? Bueno, allí en Juan 14, fíjate, léete después el verso 23 y 24, 25, donde Jesús dice: el que me ama me obedece. El que no me obedece no me ama. Entonces, si vos estás en obediencia a Dios, si vos estás en comunión con el Dios de la Biblia, si vos estás, como leíamos ayer ahí donde el apóstol dice: queridos hermanos, esténse firmes, constantes, ¿verdad?, en el servicio, en la obra de Dios, sabiendo que tu trabajo no es en vano. Si realmente estás encarnado en el cuerpo de Cristo, si estás en armonía con la cabeza que es Cristo Jesús y en armonía con el cuerpo, sirviendo, las cosas que te pasan van a ser pruebas con un propósito divino. Las cosas que te pasan van a ser para tu bien, para tu bien. Ahora, y tiene que ver con esto que voy a preguntarme ahora, que nos vamos a preguntar. Guillermo, ¿cómo sé cuando una de estas cosas vienen a mí? ¿Cómo sé si es una prueba natural, si es un desafío natural, o si es una prueba divina? Si es un desafío divino. Bueno, simplemente viendo dónde vos estás. Si vos sabés que estás en obediencia a Dios, si vos sabés que estás en comunión con tus hermanos en la iglesia donde Dios te plantó, no la iglesia que vos querés, la iglesia que te gustó, no, la iglesia donde Dios te plantó. Si estás en armonía, si podés, como yo hablé en ese momento con mi pastor Folta cuando me despidieron, en ese momento, en el año 2000, y hay un común acuerdo que estamos en obediencia, entonces podés entender de que es una prueba divina. Si no estás en comunión con la iglesia, si no estás en comunión con Cristo, si no estás en relación con tu pastor que Dios te ha asignado, entonces es muy posible que sea una prueba natural. Ahora, ¿qué hago si es una prueba natural? ¿Estoy frito en aceite barato? Y no, porque la Biblia nos dice que tenemos la oportunidad de arrepentirnos. Tenemos la oportunidad de pedir perdón a Dios y a los hombres. Y me acuerdo de ahí de Lucas 15, cuando Jesús habla del hijo pródigo, este hijo que había deshonrado a su padre, que le había faltado a su padre. Él dijo a Dios, le dice al Padre: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. He pecado contra Dios y contra ti. Y el Padre que lo recibe. Qué bueno que vos puedas entender de que Dios siempre te está esperando con los brazos abiertos. Tenemos la oportunidad de arrepentirnos, tenemos la oportunidad de volver atrás. Tenemos la oportunidad, como dice Juan, 1 Juan 1:9, dice que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Porque Jesús ya también lo dijo en el capítulo 6 de Juan, verso 37, el que viene a mí no le echo afuera. Entonces, si estás yendo a través de una cosa que vos sabés que es resultado de tus decisiones tomadas fuera de Dios, qué bueno que sepas que Dios te está esperando y que las cosas pueden cambiar y Dios quiere cambiar. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué hago si entiendo y tengo confirmación de que es una prueba divina lo que estoy yo atravesando? Bueno, simplemente cuatro cosas.
Y tiene que ver con esto que también yo aprendí del pastor Andrés Corzón. Primero, da gracias a Dios. En 1 Tesalonicenses 5, verso 18, dice: dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. Da gracias, da gracias. ¿Te acordás de José, que fue vendido, fue metido preso, lo metieron en cana, una y otra, y se la pasó? Pero fíjate lo que dice en Génesis 50, 20. Cuando él se encuentra ya después de muchos años con sus hermanos. Y él le dice esto, te lo voy a leer, Génesis 50, 20, dice: es verdad que ustedes pensaron hacer mal. Le habla a los hermanos. Pensaron hacer mal, pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viviendo, salvar la vida de muchos. Hay cosas que nos pasan que parece ser que son para mal, pero Dios, cuando estamos en las manos de Dios, cuando estamos en el centro de su voluntad, Dios lo usa para su bien. Entonces, lo primero, da gracias. Lo segundo, perdona. Perdona. ¿Cómo hizo Jesús? ¿Te acordás cuando estaba clavado allí en la cruz? Lucas 23, léete ahí en Lucas 23. Dice que él, colgado en esa cruz, dice: perdónalos, Padre, 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 perdónalos, porque no saben lo que hacen. Ni hablar cuando nos enseña el Padre Nuestro. Perdona nuestros pecados, como así también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y quizás los que entraron a casa, quizás por cosas divinas de Dios, están viendo este video. Quiero que sepan que los perdonamos en el nombre de Jesús. Que los perdonamos en el nombre de Jesús. Qué bueno saber esto. Entonces, lo primero, dar gracias. Lo segundo, perdonar. Lo tercero es alabar a Dios. Alabar a Dios. Este Job, después en ese día donde perdió absolutamente todo, lee Job después, porque él dice que está comiendo en la mesa y viene un criado y le dice: mira, perdiste todas las vacas, no, perdiste todos los camellos, ¿sabes qué? Vino un viento y mató a todos tus hijos. Qué tremendo, qué tremendo. Dice ahí el verso 20 de Job 1, Job 1, verso 20, que Job entonces Job se levantó. Dice que rasgó su manto, sus vestiduras, se rapó la cabeza y postrado en tierra alabó a Dios. Y no solamente alabó a Dios, sino, si seguís el verso 21, vas a ver que él dice: Dios dio y Dios quitó. Él reconoció de que toda esa riqueza que él tenía, todo eso que le habían sustraído, que él había perdido, como dice Santiago, toda buena dádiva viene del Padre de las luces, habían sido dadas por Dios. Entonces él le dice a Dios: ¿sabes qué? Yo te adoro, yo te alabo, postrado en tierra, yo te alabo. Y dice: Dios dio y Dios quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Primero, damos gracias. Segundo, perdonamos. Tercero, alabamos. Y cuarto, fortalecemos nuestro espíritu. Qué bueno que fue esa reunión de Zoom al día siguiente de esa tragedia, donde los hermanos, la verdad que me bendijeron un montón. Me animaron, me dieron palabra de aliento. Dice el Proverbios 27, 17, como hierro con hierro se afila, así son los hermanos. Qué bueno es que te puedas fortificar. Qué bueno. Vos sabés que vos podés tener una prueba divina. Podés tener una cosa de estas que te pasa y puede ser un desafío divino, una prueba divina. Pero si vos no vas a través de estas 4 cosas, no porque yo te los digo, sino porque la Biblia te lo muestra, quizás no alcances el propósito divino. Si el 22 de mayo del año 2000, cuando me rajan del laburo, cuando tengo esta mala noticia de que tengo que despedir a personas mayores que podían ser mis padres, gente que me habían enseñado a mí, gente que habían servido en la compañía por más de 30 años.
si yo no hubiese entendido que esto era una prueba divina, si yo no hubiese aprendido que tenía que alabar a Dios, que tenía que perdonar a la situación, que tenía que dar gracias a Dios, que tenía que estar en comunión con mi pastor y con mi iglesia para fortificar mi espíritu, es posible que no hubiese alcanzado el propósito divino. El propósito divino tiene que ver con vos, Iglesia Evangélica Bautista de Campana. Tiene que ver con mi esposa Abril. Tiene que ver con el seminario. Tiene que ver con Chile. Tiene que ver con Estados Unidos. Tiene que ver por todos los lugares donde Dios me llevó. Qué bueno es que hoy yo tengo la convicción de que esa noche, eso que pasó, esa cosa que me pasó, o mejor dicho, que nos pasó como familia, de haber experimentado esta violencia de personas que entraron en casa y revolvieron y llevaron cosas. Qué bueno es entender de que esto es una prueba divina. Ahora le estoy diciendo a Dios, Dios, yo entiendo, ahora yo quiero ver lo bueno. Ahora yo quiero esta cosa, a los que Dios aman, todas las cosas le ayudan a bien. Yo ahora quiero ver lo bueno, quiero ver esto que me ayuda para bien, y yo sé que lo voy a ver, y pronto lo vamos a compartir, y vamos a hacer otro video, y vamos a charlar. Qué bueno que en esta mañana, quizás vos estás pasando una cosa, y quizás hoy estés pensando, ¿será natural? ¿Será divina? Sea cual sea, sabe que hay un Dios, y sabe que si lo que estás viviendo es producto, es resultado de una mala decisión, de haber vivido de espaldas a Dios, qué bueno es que sepas que hay un Dios que te ama, que hay un Dios que podés volver ahí, Él te espera con los brazos abiertos, listo para perdonarte, para ponerte en otro andarivel, para que empieces a vivir en sus caminos, para que puedas vivir en su grandeza, para que las próximas cosas que te pasen sean entonces desafíos divinos, pruebas divinas, para experimentar el propósito divino. ¿Y qué hay de vos? Que quizás estás en obediencia a Dios. Y quizás experimentaste algo como lo experimentamos en casa. Esta dificultad, y vos decís, pero si acabo de venir de servirte, Señor, y servir a tu iglesia, servir como vos nos mandás. ¿Cómo puedes? Qué bueno que sepas que viene algo poderoso. ¿Por qué no oramos? Vamos a orar. Quizás quieras abrir el corazón. Quizás quieras abrir tu corazón en esta mañana. Si ese sos vos, vamos a orar. Padres, en el nombre poderoso de Jesús, que en esta hora te damos gracias por las pruebas divinas y aún por las pruebas naturales y aún por esta palabra que vos traes para ayudarnos a creer de que vos estás entre nosotros. Yo hoy te abro mi corazón, te pido perdón por mis pecados, te pido que me liberes. Yo te quiero seguir, yo te recibo en mi corazón como el Dios de mi vida y recibo la salvación, el regalo de la vida eterna. Señor, yo también en esta hora, yo estoy en tus caminos, yo estoy en obediencia y estoy pasando una dificultad. Señor, y me cuesta, y estoy en sufrimiento, y estoy en angustia, pero en ti voy a confiar, en vos voy a confiar, porque sé que ciertamente, como leía Gisela, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa, en la presencia de Jehová, moraré por largos días. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Oramos en el nombre de Jesús. Gracias por acompañarnos. Que tengas un día de bendición. Chao. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, en pastos delicados Él me hará
aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temerá mi alma. Su vara y su callado me infundirán aliento. Unges mi cabeza con aceite.